Amados hermanos en Cristo Jesús de la Iglesia Manuel, amado hermano, tú que me escuchas, feliz domingo, el día apartado del Señor para glorificar y honrar su nombre. Cada vez que hablamos la palabra de Dios, nos sorprendemos gratamente de todas las bendiciones que Dios puede compartir con nosotros, que tiene para compartir con nosotros a través de su palabra. Y cada vez que la abrimos, realmente quedamos sorprendidos de cómo tiene grandes lecciones de vida Dios para nosotros. Prepara pues tu corazón hoy, porque nos trasladaremos en el túnel del tiempo hacia miles de años antes, cuando Dios hablaba con Moisés y le daba la instrucción de liberar a su pueblo, de enfrentar a Faraón. Vamos a ver algunas lecciones de vida de estas hermosas experiencias de Dios con Moisés y de Moisés con su pueblo, experiencias que nos dejarán grandes enseñanzas a nosotros. Prepara tu corazón. Padre, te alabamos en esta hora y bendecimos tu precioso nombre, Señor. Que tu palabra sea grata, sea de bendición para nosotros, que nuestro corazón esté dispuesto a recibirla como tierra fértil que recibe la semilla para que dé fruto. Tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Amén. Quiero tener una lectura en uno de los libros del Pentateuco, el Deuteronomio. En el capítulo 11, versos del 1 al 9, dice la palabra de Dios lo siguiente: Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días, y comprended hoy por qué no hablo con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, y lo que le hizo al ejército de Egipto, a sus caballos, a sus carros, cómo precipitó las aguas del mar rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy. Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar. Y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijo de Rubén, y cómo abrió su boca a la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darle a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque desde la antigüedad este discurso de Moisés hacia el pueblo de Israel era tiempo después de que ya habían pasado el Mar Rojo, cuando habían sido liberados de Egipto, de la esclavitud de Egipto, el pueblo de Israel. Y entonces Moisés se dirigía al pueblo y hablaba de las grandes obras, de la grandeza de Dios. Y vemos los incomprensibles caminos de Dios, cómo Moisés se dirige al pueblo reiteradamente, repetitivamente, les vuelve a hablar de la necesidad de amar a Dios. En dos aspectos fundamentales: guardar sus mandamientos, obedecer, guardar sus ordenanzas. ¿Y cuáles eran las razones por las cuales Moisés reiteraba y repetía estas enseñanzas? Bueno, las razones eran porque el pueblo de Dios, la misma Biblia lo describe, el pueblo de Israel era un pueblo duro de cerviz. Pero no nada más eso, el pueblo de Dios tenía aspectos de bipolaridad. Deseaban ver milagros, el pueblo de Dios los vieron los milagros, fueron testigos de los milagros de Dios. Pero después de que pasaban los milagros de Dios, se olvidaban totalmente de lo que había sucedido y de los compromisos que habían adquirido con Dios. Tenía razones Moisés para decirles reiteradamente que
amaran a Dios con todo su corazón y que guardaran sus mandamientos, porque eran fáciles de influir, de ser influenciados por las otras naciones. Eran fáciles de irse tras la idolatría. Y Moisés en este pequeño pasaje hace un resumen de las grandes obras que Dios había hecho con ellos y cómo los padres habían experimentado la liberación del yugo de Egipto y habían experimentado grandes milagros de Dios en su andar. Por eso en el verso 8 él dice: guarda pues todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas fortalecido y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Estamos en el camino. Dios nos ha escogido, Dios ha manifestado su voluntad con nosotros y estamos en el camino. Y necesitamos ser fortalecidos en estos tiempos y demostrar nuestro amor hacia Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento repite estas palabras y dice Él: si me amas, guarda mis mandamientos. Esto lo repitió también nuestro Señor Jesucristo en muchas ocasiones: si tú me amas, guarda mis mandamientos. ¿Y por qué Moisés hablaba así con el pueblo de Israel? Porque la experiencia que se habían manifestado después de la salida de Egipto, después de haber manifestado las gloriosas milagros de Dios para convencer a Faraón de que los dejara ir, todas las plagas que se manifestaron y que no tocaron al pueblo de Israel, y la final plaga de los primogénitos, todo esto había dado una manifestación del poder de Dios al pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel parecía que no entendía. Se había manifestado de tal forma que preparaban la salida del pueblo de Israel de Egipto, y venía la ordenanza del festejo de la Pascua, cómo deberían de preparar el cordero, las familias cómo deberían de participar y su salida. Y dice la palabra de Dios que fueron tomados tanto la gracia del pueblo de Israel con Egipto, que los dejaron salir, y no nomás los dejaron salir, le dieron todo lo que pedían. Pero ahora Israel, ya camino al desierto, camino a la tierra prometida, tiene un dilema. Y quiero compartirlo con ustedes directamente de la palabra de Dios, cuando nos lo describe Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14 nos dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante del campamento de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Te voy a tratar de describir. Estuve viendo los mapas, estuve viendo dónde estaba Etam, estuve viendo el espacio de Pi-Hahirot y lo que sucedía con el pueblo de Israel una vez que había salido. Sucedía que ellos iban caminando y ellos tomaron su camino rumbo a la tierra prometida, pero iban en pos de la tierra prometida por el camino más cercano y por el que aparentemente era más fácil que huyeran de los ejércitos de Egipto. Y en esa huida ellos caminaban, y entonces Dios le dice a Moisés: diles que es la vuelta, es decir, que se desvíen, que no se vayan por ese lugar. Pero ¿qué sucede en estos incomprensibles caminos de Dios? Que Dios les ordena que vayan a un valle donde ya no tenía salida. Es decir, el pueblo de Israel se queda encerrado entre el mar y se queda encerrado entre las montañas. Y eran fácil presa aparentemente del pueblo, del ejército de Faraón. Venían con carros, con lanzas, y
iban en pos del pueblo de Israel. Faraón había endurecido su corazón y se había arrepentido de haberlos dejado salir e iba sobre ellos. Y ellos parecía que no tenían escapatoria, estaban en un estrecho, estaban en una crisis, estaban en una situación complicada, no había escapatoria. Y a veces, en las situaciones complicadas, todavía se nos viene a la mente la frase del salmista en el Salmo 42, cuando lo cuestionaban, ¿dónde está tu Dios? Dice, con gran afrenta mis enemigos me cuestionan, ¿dónde está tu Dios? Y él mismo se respondía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Jehová. Y cuando estamos en estrecho, como sucedía con el pueblo de Israel en este momento, después de la salida de Egipto, cuando estaba entre el Mar Rojo y entre las montañas, y cuando venía el ejército de Faraón, entonces debemos de confiar que Dios está ahí. Si la pregunta es ¿dónde está Dios? Dios está ahí. Y Dios lo que había hecho era tratar de fortalecer la fe del pueblo de Israel. Dios estaba seguro, porque Dios lo decía y porque era su voluntad, que el pueblo de Israel sería liberado. Sin embargo, el pueblo de Israel reniega, el pueblo de Israel duda, el pueblo de Israel le falta la fe y ellos mismos empiezan a decir, mejor hubiéramos muerto allá en Egipto que morir acá. Pero ahí estaba Dios. Y Faraón creía que estaba fácil la encomienda de volver a traer esclavos al pueblo de Egipto. Pero Dios se manifestó en todo el trayecto. En el día se manifestaba con una nube que guiaba al pueblo de Israel, y en la noche se manifestaba con una columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel. Ahora estaban ahí, y Moisés les dice, con esa bendición de haber sido escogido por Dios para liberar a su pueblo, no teman, Dios peleará por ustedes. A veces creemos que el camino más cercano es uno que nosotros hayamos escogido hacia las metas que tenemos por delante. A veces creemos que ese camino es el más correcto. Sin embargo, Dios dice, mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son tus pensamientos. Y Dios desde el origen los había hecho rodear. Desde origen, cuando les dijo que salieran, les dijo, no se vayan por la tierra de los filisteos, sino rodeen el Mar Rojo. ¿Por qué? Porque sabía que un enfrentamiento con los filisteos podría debilitar su fe. Y Dios lo que quiere es fortalecer la fe del pueblo siempre que atiendan sus instrucciones. Dios nos protege, Dios protege a su pueblo, Dios protege a su iglesia, Dios te protege a ti y a veces te ordena que des vuelta y que camines por el camino que tú no escogiste, sino por el que es la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, en los tiempos de Getsemaní, cuando estaba en el huerto, nuestro Señor Jesucristo dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y es que a veces creemos que nuestra voluntad es mejor que la de Dios, pero qué maravilloso es saber que Dios está en todo momento con nosotros. El salmista decía, mis enemigos me afrentan diciendo, ¿dónde está tu Dios? Pero yo esperaré en ti. Parecía que el pueblo de Israel estaba atrapado en medio del mar y en medio de las montañas. La orden de dar la vuelta, la orden que daba Dios no era lógica. Cambiar de ruta los ponía en un estrecho, y en este momento el pueblo de Israel tenía que decidir, obedecía o era apresado por el pueblo de Egipto.
Y por difícil que sea creer la voluntad de Dios, es mejor hacerla. Señor, hágase tu voluntad. En la enseñanza del Padre nuestro Señor Jesucristo decía: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Cuando Dios expresa su voluntad es porque ha de ser glorificado. Moisés dijo: no temas, estar firmes y hoy verán la salvación. Aquello que parecía el final del pueblo de Israel se convirtió en una gran victoria, en una gran glorificación del nombre de Dios. Y cada vez que suceden esos estrechos, Dios estará manifestando en su pueblo. Dios lo que quiere es fortalecer la fe. Tal vez estos tiempos en los que estamos viviendo sean amargos, tal vez estos tiempos en los que estamos viviendo sean difíciles, sean complicados, tal vez estos tiempos son en donde parece que estamos en un estrecho, estamos atrapados, pero estos tiempos son para glorificar el nombre de Dios, y el nombre de Dios tiene que ser glorificado porque la victoria al final será de su iglesia. Y si hoy nos preguntan ¿dónde está tu Dios? Dios está con nosotros. Y mira, una experiencia más, una experiencia final en este día. Después de que ya habían salido, después de que habían cruzado el mar, hay un cántico maravilloso de Moisés y de María donde exaltan y glorifican el nombre de Dios, y tenían que seguir su camino, y nosotros tenemos que seguir el camino, y en el camino no será el único problema que tengamos, no será la única situación difícil que enfrentemos. Vendrán más situaciones difíciles, pero Dios está con nosotros. Y te voy a leer lo que sucedió después de que habían salido, después de que habían cruzado el Mar Rojo. Dice la palabra en el capítulo 15, verso 22: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber la agua de Mara porque era amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Y entonces el pueblo murmuró contra Moisés: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró el árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Es tiempo de prueba. Es tiempo de saber si estamos preparados con la fe, saber que Dios está con nosotros. Y Dios estará con nosotros hasta el final. Y Dios traerá la victoria. Y Dios, estas aguas amargas que estamos bebiendo hoy, Dios las transformará en aguas dulces. Es una prueba para la iglesia lo que está sucediendo ahora. Continúo leyendo y dice: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Volvamos nuestro rostro arrepentidos a pedir perdón a Dios, y dejemos que la lluvia de sus bendiciones llegue y sane nuestra tierra. Dejemos que Dios haga la obra en nuestras vidas, fortalezcamos nuestra fe, y aparentemente que estamos en un estrecho, y aparentemente que estamos en medio de agua amarga, Dios traerá la victoria a su pueblo. Y cuando te preguntes, o te pregunten ¿dónde está tu Dios?, tú puedes decir con firmeza: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabar la esperanza mía y castillo mío. El Señor fortalezca nuestras vidas. Iglesia, que no decaigas. Ministerios, adelante. El Señor les bendiga. Dios está con nosotros. Oremos. Padre, te alabo en esta hora y bendigo tu precioso nombre. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. El día de hoy es para tu alabanza y tu gloria. Rey de reyes, Señor de señores, soberano creador de lo que se ve y lo que no se ve, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.